sorpresiva. Los gobernadores contaban con una buena elección en cada una de sus provincias. Kicillof apuntaba a revalidar la buena elección que había tenido en la provincia de Buenos Aires y había mucha gente que decía el gobierno no va a llegar ni al 30%, 30, 31, eso lo puede encontrar debilitado. Nada de eso pasó. ¿Qué se abre? A partir de ahora está Juan Germano con nosotros. Bienvenido. Juan es analista político y director de Isonomía. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la pregunta. Bueno, ahora que creo que el gobierno tiene el desafío de transformarse de un gobierno rupturista, como fue el modelo Milei 2023, sí, por afuera del sistema, entrando con un partido nuevo, tenido pocos diputados y pocos senadores, sin gobernadores, sin intendentes, lo que se repitió es el hartazgo. Del rupturismo al reformismo, ¿no? Digo, y si la palabra es reforma, digamos, el gobierno quiere ser recordado como un gobierno de grandes reformas, que era un poco también la demanda de romper el status quo que tenía ese 2023. Si la palabra mágica es reforma, reforma es con Congreso. Si es con Congreso es con leyes. Y si es con leyes, requiere determinado tipo de acuerdos. La verdad que el resultado electoral de mitad de término, sumado a la magnitud del resultado, claro, pero no solo que le vaya razonablemente bien, o inclusive ganar, o discutir quién gana, a ganar como ganó. Y me parece con el combo de las palabras muy moderadas que tuvo Milei esa noche y después en las salidas posteriores, digo, me parece que abren un nuevo momentum, si se quiere, sí, en la mirada del gobierno, insisto, para pasar del rupturismo al reformismo. Y un gobierno que va a negociar mucho más fuerte también en esa posición, necesitaba votos de los gobernadores, necesita mucho menos votos, incluso captura una parte del PRO que también queda doblegado, pierde la interna que se oponía justamente a una alianza con los libertarios, claramente el caso de Chubut, revalidada, la de los PRO que se alinearon, el caso de Frigerio. ¿Cuánto más sencillo es eso? Y si ahora está también obligado a hacer esos cambios en el gabinete que se esperaban y que por ahí quedarían al margen. Sí, yo siempre analizaba la elección de manera defensiva y ofensiva, ¿no? Que es un poco como la plantea el gobierno. Defensivamente lograr el tercio propio, y esa fue la jugada que hizo el gobierno, poniendo candidatos en todas las listas, en todos los... Sí, puede resistir los vetos y evita juicio político. Correcto. Esa decisión de ir en provincias donde había cierto nivel de feeling y de alianza, le generó mucho problema de corto plazo. El mes y medio que vimos anteriormente, desde el cierre de candidaturas hasta hace una semana, con un congreso muy complejo. Pero fue una decisión de decir, yo necesito defensivamente mi propio. Bueno, está cubierto eso. Y ofensivamente era una discusión digamos, de cómo se enfrenta el gobierno a esa ofensiva, digo, para buscar leyes. Bueno, obviamente que sale revalidado y, como bien planteás, las diversas alternativas que intentaron meterse en la nacionalización que propuso el gobierno, digamos, la elección esta de octubre, terminaron por debajo de lo esperado. Ahí yo hago como mantra, que me repito y repito constantemente, las elecciones locales no son un buen proxy de las elecciones nacionales. Sí, del mismo modo que digo, las elecciones legislativas no necesariamente son un buen proxy de las ejecutivas. Entonces, en ese punto. Y respecto al cambio de gabinete, bueno, obviamente que había como cierta presión, idea de un cambio mayor tal vez del que vamos a ver. De todas formas, yo insisto, digamos, si el gobierno en la parte ofensiva, digo, ¿cómo hace para sacar leyes? Necesita acuerdos. Digo, me parece que es un gobierno que empieza una nueva etapa, que también tiene que ver con una etapa distinta de la ciudadanía, y no me extiendo muy poquito sobre esto. El gobierno ingresa con un monomandato, inflación, que era el principal problema de hace una década. Se consiguió en un año. Sí. ¿Y ahora qué? Bueno, exacto. De ese número de primero, en todos los números de preocupación, pasó en 7 meses al segundo, y llegó a la elección siendo el sexto problema. Claro. Hoy el principal problema, ¿cuál es? Bueno, no es tan evidente, son muchos problemas. Es corrupción, es inseguridad, es desocupación, es poder de compra, es educación. Está muy variopinto el tema. Entonces, ¿economía no es ya el principal problema? A ver, sí, porque podés sumar un poder de compra, más desocupación, más inflación, que todavía es un poquito... Claro, pero ir al supermercado y no saber cuánto vas a pagar, ya desapareció esa idea. Hay algo de romper el incordio que significa no saber que la leche la mañana o el fin de semana que viene, cuánto sale. Ese incordio de la inflación a los niveles argentinos... Todavía seguimos teniendo una inflación alta, obviamente, pero digo, conceptualmente ha mermado mucho. Claro. Pero por eso digo, la demanda social no es tan obvia como lo era
en diciembre del 2022. Juan, a ver, da la sensación, el gobierno tuvo varias derrotas a lo largo del año, tuvo un muy buen triunfo en la ciudad de Buenos Aires, que muchos consideran que hizo que se cebara, que se sobregirara y que cometiera algunos errores no forzados producto de esto. El presidente dijo, yo aprendí varias cosas en estos últimos 6 meses. Vos hacías referencia al discurso. Digamos, ¿hay una diferencia entre lo que fue el triunfo en la ciudad de Buenos Aires y la reacción del gobierno con el triunfo a nivel nacional y la reacción del gobierno? Sí, y me parece que se ve, a ver, lo que ocurrió el día de ayer y el día de hoy con las acciones argentinas es la combinación entre un buen resultado electoral más un discurso moderado posterior. Ese combo es lo que generó el lunes, el día de ayer, inclusive hoy. Digo, esa combinación. ¿Será por aprender? ¿Será porque también en la discusión que el gobierno mejor dicho, el objetivo que se puso, que es defensivamente, cómo consigo mi tercio violeta sin depender ni de ningún amarillo ni de ningún gobernador? Bueno, esa decisión que estuvo muy marcada por ganarle al PRO en la ciudad de Buenos Aires, porque la discusión posterior entre los violetas y los amarillos fue radicalmente distinta. Entonces, yo siempre digo, ese es un gobierno, ahora después del 10 de diciembre va a cambiar, pero conceptualmente, era un gobierno frágil institucionalmente, sin gobernadores, pocos intendentes, pocos diputados, pocos senadores, y audaz. ¿Cómo queda el peronismo? Porque da la sensación de que el gobierno sale fortalecido de todo esto. ¿Y el peronismo cómo queda? Que pensaban que iban a tener una gran elección y había mucha gente que decía, hasta hace 10 minutos, Milei en cierta manera resucitó al peronismo. Bueno, yo creo que obviamente el primer mensaje de la ciudadanía es respecto de Libertad Avanza, es un apoyo no irrestricto, pero conceptualmente un apoyo a este proceso iniciado. Y también hay un fuerte mensaje, obviamente, al peronismo. El peronismo tomó la decisión en este 2025, misma decisión que tomó en 2023 y misma decisión que tomó en 2019, que es la unidad ante todo, ¿no? Unidad como máxima ordenadora de la dirigencia política. Ahora bien, me da la impresión que los que querían ponerle un freno a Milei, eso es suficiente. Pero además de los sí Milei, núcleo duro del gobierno, y los rotundo no Milei, núcleo duro, en este caso del peronismo, en Argentina hay sí peros y no peros. Pero no se eligieron terceras opciones. No, por eso. Ese sí perismo y no perismo, digamos, se polarizó. Pero creo que lo que le falta, independientemente de la unidad como concepto, lo que el peronismo todavía no termina de sintetizar es cuál es la propuesta. Es que si uno piensa en el 2027, se despejaron muchas cosas. O sea, las terceras vías hoy no aparecen. Es cierto, todo puede cambiar. En la media elección de Alberto Fernández, Larreta era el gran candidato. Es más, todos pensaban que arrasaba y ya sabemos cómo terminó la película. Pero hoy la Libertad Avanza. Y muy concretamente Karina Milei se garantiza 2028, lo cual parecía hace una semana imposible, lejano. Va a tener senadores por los próximos 6 años, va a tener diputados en un bloque enorme por los próximos 4 años. Y el propio presidente sale revalidado. Incluso las figuras del peronismo quedan a un costado, ¿no? Sí, eso es cierto. Me parece que, por eso decía, el desafío que tiene el peronismo de cara adelante, permitime decirlo de esa manera. En 2015, Macri gana, ¿verdad? Sí. Y en el proceso de la campaña hizo ciertas concesiones al gobierno de turno. ¿Cuáles las? Me acuerdo de 4 perfectas. Aerolíneas no se toca, YPF no se toca, Fútbol para Todos no se toca y AUH no se toca. Sí. No, como conceptualmente eran, mira, la ciudadanía, esa Argentina, ese 2015... Eso le parecía que eran cuestiones relevantes para pensar qué es lo que puede venir. En este caso fue Macri. Entonces, la palabra para mí es concesión. Este momento, esta Argentina, post-pandemia, post-Alberto Fernández, del proceso, Milei encontró algunos ejes fundamentales que revalían su apoyo. Que tiene que ver, yo elijo 2. Inflación como tema, bajar la inflación como una política relevante y el famoso, llamalo cuentas públicas ordenadas, llamalo equilibrio fiscal, llamalo superávit fiscal, ponle el nombre que quieras. Pero conceptualmente me da la impresión de que el desafío del peronismo es lograr generar ciertas... Bueno, voy a conceder esto y generar una propuesta a partir de esto. Bien. Porque si no lo que genera es inaudito en realidad que vos tengas solamente por bajar la posibilidad de que el peronismo sea competitivo, caen 400 puntos en el país. Clarísimo. Digo, me parece muy difícil. Gracias por haber estado con nosotros, Juan. Gracias por Gracias. ayudarnos a entender lo que está pasando. Juan Germano con nosotros, analista político y director de Isonomía.